Don Manuel tenía 69 años. Albañil jubilado de Guadalajara. Hombre fuerte. Nunca se había quejado del corazón. La presión, bien. El colesterol, en orden. El electrocardiograma, perfecto en su último chequeo. Esa noche cenó como siempre, frijoles con arroz, 2 tortillas, un vaso de leche. Vio el partido. Se acostó. A las 3 de la mañana, su esposa doña Carmen notó que algo estaba mal. Lo llamó. No respondió. La ambulancia tardó 12 minutos. No fue suficiente. Conocí a don Manuel durante 18 años. Era de esos pacientes que nunca faltaban a sus citas. Cuando su familia me preguntó cómo había pasado, un hombre tan fuerte, tan aparentemente sano, no supe qué decir en ese momento. Pero la verdad es que sí lo sabía. Don Manuel tenía 5 hábitos que, uno por uno, habían estado preparando su corazón para detenerse exactamente en ese momento. 5 hábitos completamente normales. Que tienen millones de mexicanos después de los 60. Hoy se los voy a contar. Porque si usted los conoce ahora, quizás la esposa de alguien no tenga que hacer esa llamada desesperada a las 3 de la mañana. Me llamo Alejandro Fuentes Eterno. Soy médico internista con 35 años de experiencia clínica. He atendido a más de 12,000 pacientes. Y les digo algo con toda honestidad, la mayoría de los infartos e ictus nocturnos son prevenibles. No con cirugías. No con medicamentos caros. Con cambios sencillos en los hábitos de cada noche. Primero entendamos qué le pasa al corazón cuando dormimos. Porque la mayoría cree que el sueño es descanso total. Para el corazón también. Eso no es exactamente así. Según datos del Instituto Nacional de Cardiología de México, casi la mitad de todas las muertes cardiovasculares en mayores de 60 años ocurre entre la 1 y las 6 de la mañana. La mitad. Mientras la persona duerme. ¿Por qué? Imagínese el sistema de agua de su casa. De noche, cuando todos duermen, el consumo baja. La presión en las tuberías disminuye. La bomba trabaja más despacio. El corazón funciona igual. Durante el sueño, la presión arterial debe bajar entre un 10 y un 20%. El pulso se reduce. El sistema nervioso entra en modo de recuperación. Los vasos sanguíneos se relajan. A esto se le llama la caída nocturna de la presión, el dip nocturno. En una persona sana ocurre de manera automática. El problema es que los 5 hábitos que vamos a ver hoy bloquean completamente este mecanismo protector. El corazón no descansa de noche. Sigue trabajando a plena capacidad. O incluso con sobrecarga. Y en algún momento, generalmente entre las 3 y las 5 de la mañana, llega el colapso. Hay algo más importante. Después de los 60, los vasos sanguíneos pierden elasticidad. Las placas en las arterias se vuelven inestables. Y cualquier estrés adicional, físico, químico, de temperatura, puede romper una placa y generar un coágulo. Eso es exactamente lo que ocurre en un infarto nocturno. Ahora veamos cada uno de los 5 hábitos. El primer hábito. El mismo que tenía don Manuel. Cenar abundante después de las 8 de la noche. Sé lo que están pensando. Doctor, toda la vida he cenado así. Y aquí estoy. Exactamente. Por ahora. Pero después de los 60, las reglas cambian. Veamos qué le pasa al cuerpo cuando usted cena abundante a las 9 de la noche y se acuesta. El estómago recibe una gran cantidad de alimento, frijoles, arroz, tortillas, queso. Son varios cientos de gramos que hay que procesar. El páncreas empieza a producir insulina activamente. El estómago se contrae con fuerza. El intestino inicia la digestión. Todo esto requiere más flujo sanguíneo hacia los órganos digestivos. La sangre se redistribuye del cerebro y los músculos hacia el estómago e intestinos. Es normal. Pero el corazón tiene que trabajar más fuerte para bombear esa sangre extra hacia el sistema digestivo. Ahora agréguele esto, una cena tardía, especialmente rica en grasas y carbohidratos simples, las tortillas de harina, el arroz, el pan dulce,
eleva los triglicéridos en sangre drásticamente. Directamente durante el sueño. Los triglicéridos hacen la sangre más viscosa. Más propensa a formar coágulos. Y hay otro mecanismo que muy pocos conocen. Cuando usted se acuesta boca arriba o de lado con el estómago lleno, el contenido del estómago puede subir hacia el esófago. Es el reflujo ácido. Quizás usted no lo siente de noche. Pero el ácido irrita la parte inferior del esófago, que está muy cerca del corazón. Los nervios del esófago y del corazón están literalmente entrelazados. Esta irritación puede provocar arritmias cardíacas por reflejo nervioso. Fibrilación auricular. Extrasístoles. Y en una persona con placas inestables en las arterias coronarias, esto ya es una amenaza seria. Tuve un paciente, don Roberto, 66 años, que durante 4 meses estuvo con un cardiólogo tratando arritmias nocturnas. Hasta que yo le pregunté, ¿a qué hora cena usted? Nunca antes de las 10, doctor. Es que trabajo hasta tarde. Cambiamos la cena a las 6:30. En 3 semanas, las arritmias desaparecieron. Sin un solo medicamento adicional. ¿Qué hacer? La última comida del día, no más tarde de 3 o 4 horas antes de acostarse. Si se duerme a las 11, cene antes de las 7 u 8. La cena debe ser ligera. Pescado a la plancha, pollo al vapor, verduras cocidas, una porción pequeña. No caldo de res con tortillas. No pozole. No enchiladas. Si está acostumbrado a cenar tarde, no intente cambiarlo de un día para otro. Adelante la cena 15 minutos cada 3 o 4 días. En un mes habrá hecho el cambio sin esfuerzo. El segundo hábito. Y aquí necesito ser muy directo, porque es una cuestión de vida o muerte. Si usted toma medicamentos para la presión, para el colesterol o anticoagulantes, saltarse una dosis o tomarlos a la hora incorrecta puede matarle de noche. Sé que suena fuerte. Pero lo he visto demasiadas veces. Les cuento el caso de doña Esperanza. 72 años. Hipertensa desde hace 25 años. Tomaba su enalapril y su amlodipino cada mañana. Su presión estaba perfectamente controlada, 125/75. En enero se fue a casa de sus hijos a Monterrey. El cambio de rutina hizo que se olvidara de las pastillas 3 días seguidos. La cuarta noche sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular. ¿Qué ocurre cuando se salta los medicamentos para la presión? Estos medicamentos funcionan por acumulación. Mantienen una concentración estable en sangre que mantiene los vasos relajados. Cuando falta una dosis, la concentración cae. Los vasos empiezan a contraerse. La presión sube. De noche esto es especialmente peligroso porque entre las 4 y las 8 de la mañana, lo que llamamos el surge matutino de la presión, el organismo se prepara para despertar. Las glándulas suprarrenales liberan cortisol y adrenalina. La presión sube de manera natural. En alguien que tomó su medicamento, este aumento es suave y controlado. En alguien que no lo tomó, la presión puede dispararse a 200 o más. Es exactamente en ese periodo, entre las 4 y las 8 de la mañana, donde ocurre la mayor cantidad de ictus e infartos nocturnos. Otro aspecto importante, muchos pacientes toman estatinas, medicamentos para el colesterol. Las estatinas funcionan mejor de noche, cuando el hígado produce colesterol más activamente. Por eso la mayoría de las estatinas deben tomarse por la noche. Si las toma por la mañana, la eficacia se reduce aproximadamente un 30%. Y sobre los anticoagulantes, varfarina, rivaroxaban, dabigatran. Saltarse una dosis eleva la viscosidad de la sangre. Combinado con el enlentecimiento natural del flujo sanguíneo nocturno, son las condiciones perfectas para un coágulo. Siempre les digo a mis pacientes, un medicamento puede tomarse 2 horas tarde. Pero nunca puede no tomarse. Jamás. ¿Qué hacer? Ponga una alarma en el teléfono. A la misma hora todos los días. Deje las pastillas en un lugar visible, al lado del cepillo de dientes, al lado de la cafetera. Y use un pastillero semanal. Y hable con su médico sobre el horario correcto para sus medicamentos específicos.
Esto es importante. Algunos funcionan mejor por la mañana, otros por la noche. El horario correcto puede cambiar radicalmente la efectividad del tratamiento. El tercer hábito. Y este es quizás el peligro más subestimado para el corazón. La apnea del sueño. Las pausas en la respiración durante el sueño. Sé que muchos piensan, eso no es lo mío. Yo duermo bien. Pero el problema es que la mayoría de las personas con apnea no saben que la tienen. Porque ocurre dormidos. Usted no siente que deja de respirar durante 20, 30, 40 segundos. 15, 20, 30 veces por noche. Solo lo saben sus familiares. O el médico después de un estudio especializado. Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública de México, la apnea del sueño afecta aproximadamente al 28% de los hombres mayores de 50 años y al 18% de las mujeres. Después de los 60, estas cifras son aún más altas. ¿Qué pasa durante una pausa en la respiración? El nivel de oxígeno en sangre cae bruscamente. El cerebro recibe una señal de alarma. Las suprarrenales liberan adrenalina. El corazón empieza a latir más rápido. La presión se dispara, a veces hasta 180 o más. Los vasos se contraen de golpe. Y esto ocurre 15, 20, 30 veces por noche. Imagínese que aprieta y suelta una manguera de jardín 30 veces seguidas. ¿Qué le pasa a la manguera? Empieza a agrietarse en los puntos de presión. Lo mismo le pasa a sus vasos sanguíneos. La apnea sin tratar triplica el riesgo de infarto nocturno. Cuadruplica el riesgo de ictus. No son mis datos. Son de los grandes estudios cardiológicos internacionales. Además, cada pausa respiratoria provoca una breve alteración del ritmo cardíaco. En personas con problemas cardíacos previos, esto puede desencadenar una arritmia fatal. ¿Cómo saber si tiene apnea? Preste atención a estas señales. Primera, ronquido fuerte y crónico. No un simple resoplido, sino un ronquido que se escucha en el cuarto de al lado. El ronquido es casi siempre señal de obstrucción parcial de las vías respiratorias. Segunda, despertarse de golpe por la noche con sensación de ahogo o susto. Tercera, somnolencia intensa durante el día, aunque crea haber dormido 8 horas. Se queda dormido frente al televisor, en el sillón, en el transporte. Cuarta, dolores de cabeza por la mañana, especialmente en la nuca. Quinta, presión arterial que no responde bien al tratamiento. Si toma 2 o 3 medicamentos para la presión y sigue inestable, hay una alta probabilidad de que la apnea sea la causa. Si tiene al menos 3 de estas señales, consulte con un especialista en sueño. Pida un estudio de polisomnografía. No es doloroso ni caro. Y puede salvarle la vida. El tratamiento con PAP, la mascarilla de presión positiva, no da resultados inmediatos. Pero después de 3 meses de uso regular, el riesgo de infarto nocturno se reduce a la mitad. El cuarto hábito. El que más sorprende a la gente. La deshidratación. Doctor, pero yo no bebo antes de dormir a propósito. Para no levantarme al baño. Exactamente. Y eso puede matarle. Después de los 60, ocurre algo muy importante en el organismo. El centro de la sed en el cerebro, el hipotálamo, empieza a funcionar peor. Usted deja de sentir la sed con la misma intensidad que de joven. Su cuerpo puede estar significativamente deshidratado, y usted no tiene ganas de beber. Esto es un hecho médico. No una teoría. ¿Qué le pasa a la sangre con la deshidratación? La sangre es entre el 50 y el 60% agua. Cuando falta agua, la sangre se vuelve más espesa. Los glóbulos rojos empiezan a pegarse entre sí. Las plaquetas se activan. La sangre fluye más lento. Ahora agregue el enlentecimiento natural del ritmo cardíaco durante el sueño y la bajada de presión. El flujo sanguíneo de por sí se ralentiza de noche, eso es normal. Pero cuando además la sangre está espesa, el riesgo de que se forme un coágulo en un vaso se multiplica enormemente. Por eso la mayoría de los ictus isquémicos, los causados por un coágulo, ocurren entre las 3 y las 7 de la mañana.
Cuando la persona lleva 8 o 10 horas sin beber agua. Una deshidratación moderada, perder apenas el 2% de líquido corporal, aumenta la viscosidad sanguínea lo suficiente para que el riesgo cardiovascular suba un 60%. Tuve un paciente, don Gerardo, 70 años, que sufrió un ictus isquémico leve. Gracias a Dios llegó a tiempo. Cuando revisamos su rutina, resultó que no tomaba nada después de las 5 de la tarde. Desde hacía 6 años. Porque tenía miedo a levantarse al baño de noche. Él mismo creaba las condiciones perfectas para el ictus cada noche. ¿Qué hacer? Tome un vaso de agua, agua sola, no refresco, no café, 1 hora y media o 2 horas antes de acostarse. Ese tiempo es suficiente para que los riñones procesen el líquido antes de que se duerma. Ponga un vaso de agua en la mesita de noche. Si se despierta de noche, de unos sorbitos pequeños. Por la mañana, al despertar, un vaso de agua tibia. Esto reactiva la circulación y diluye la sangre después de 8 horas sin líquido. El quinto hábito. Y este sorprende incluso más que la deshidratación. La temperatura en el dormitorio. La mayoría de las personas duermen en cuartos demasiado calientes, especialmente en zonas cálidas como el Bajío, Sinaloa o el norte del país, o, al contrario, con el ventilador o el aire acondicionado al máximo. Ambos extremos son malos para el corazón. Veamos por qué. Cuarto demasiado caliente, por encima de los 24 grados. El calor obliga al cuerpo a perder líquido a través del sudor. En una noche calurosa puede perder entre medio litro y 1 litro de agua. Esto agrava la deshidratación de la que acabamos de hablar. Además, el calor dilata los vasos periféricos y redistribuye la sangre, el corazón trabaja más para mantener la presión. Cuarto demasiado frío, por debajo de los 16 grados. El frío provoca una vasoconstricción refleja. La resistencia vascular periférica sube bruscamente. La presión arterial aumenta. El corazón tiene que bombear sangre a través de vasos contraídos con mayor esfuerzo. Además, tanto el calor excesivo como el frío alteran las fases del sueño profundo. Y es precisamente en el sueño profundo donde ocurre la mayor recuperación cardiovascular, baja la presión, se reduce el pulso, se restaura el tono vascular. Perder el sueño profundo significa que el corazón no descansa de noche. La temperatura óptima para dormir es entre 18 y 22 grados. No es solo comodidad. Es la temperatura a la que la presión arterial baja al máximo durante la noche, entre un 20 y un 25%. Exactamente lo que necesita el corazón para recuperarse. ¿Qué hacer? Si no tiene termostato, compre un termómetro de habitación. Ventile el cuarto 1 hora antes de dormir. Si usa abanico, no lo dirija directamente hacia usted. Si tiene aire acondicionado, programe entre 20 y 22 grados, no menos. Juntemos todo en un plan concreto. Lo llamo el protocolo nocturno de protección. Es lo que recomiendo a todos mis pacientes mayores de 60 años. 7 de la noche. Cena ligera. Pescado a la plancha, pollo, frijoles con poca grasa, verduras. Sin excesos. 8 de la noche. Un vaso de agua. Medicamentos de la noche según indicación médica. Actividad tranquila, leer, charlar con la familia. Nada de noticias violentas ni discusiones. 9 de la noche. Prepare el cuarto. Ventile. Revise la temperatura, entre 18 y 22 grados. Ponga un vaso de agua en la mesa de noche. 9:30. Vaya al baño. Cepíllese los dientes. Tome los últimos medicamentos indicados. 10 de la noche. A dormir. Si hay ronquido o sospecha de apnea, duerma de lado. Almohada que soporte bien el cuello. Si se despierta de noche, no se levante de golpe. Primero quédese quieto unos segundos. Luego siéntese despacio. Luego póngase de pie. Un movimiento brusco puede causar una caída brusca de presión, hipotensión ortostática, que en adultos mayores es causa frecuente de caídas y fracturas. Quiero terminar como empecé. Con don Manuel de Guadalajara. Cuando revisé su historial después de aquella noche,
encontré los 5 factores. Cenaba tarde siempre, a las 9, a las 10. Se olvidaba las pastillas a veces. Su esposa me dijo que roncaba, como tractor, desde hacía años. No tomaba nada de líquido después de las 6 de la tarde. Y dormía con el cuarto a 27 grados porque le gustaba el calor. Cada factor, por separado, era un riesgo. Los 5 juntos fueron una bomba de tiempo. Usted puede cambiar esto esta noche. No mañana. Esta noche. Escriba en los comentarios, hoy empiezo el protocolo. Es su promesa pública, a usted mismo. Y funciona. Lo he visto miles de veces. Si este video le fue útil, dale like. Ayuda a que otras personas que necesitan esta información la encuentren. Suscríbase al canal. Hay mucho más por venir. Les habló el Dr. Alejandro Fuentes Eterno. Cuiden su corazón. Especialmente de noche.